Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardit la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras, Beler, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear, y el incendio que atónito deja de Castilla el soberbio león, de las playas gloriosas y aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosa de hoy más. Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible, el derecho, y es su lema, ser libre o morir. Libertad, que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona y la Historia. Hoy justamente tenemos a una figura que yo particularmente quiero, respeto y admiro, como creo que lo mismo hace el pueblo dominicano. Siempre presto, siempre dispuesto a orientar, a educar, a concientizar. Y en estos momentos en que estamos celebrando fechas patrias, 27 de febrero, Día de Independencia Nacional, pero más aún en estos precisos momentos, hace varios años, pero se ha ahondado más por muchas razones, por la pandemia y por otras cosas, el caso de la historia. Qué pena nos da a nosotros, los que creemos en la historia, los que creemos de que a este pueblo no se puede seguir manejando como si fueran borregos, sin que conozcan la historia dominicana, una de las historias más hermosas que se conoce hasta ahora, por todo cuanto tuvimos que luchar contra tantas invasiones, expediciones, en fin. Hoy nos honra con su presencia Manuel Núñez, y quisiéramos que Manuel Núñez nos dijera, ¿a qué atribuye usted primero, don Manuel, el hecho de que desde hace ya largo, casi 30 años aproximadamente, empezó definitivamente a disminuir la clase de historia o los conocimientos de historia a los estudiantes dominicanos?
La historia para los dominicanos resulta fundamental. Quizás ningún país del continente tenga tanta necesidad de mantenerse apegado, de enseñar, de propagar, de divulgar, de defender su historia, como la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es de los países del continente el único que podría volver a un estadio anterior al de su independencia. La República Dominicana es un equilibrio de las culturas, es un equilibrio de las economías, es un equilibrio de las lenguas, es un equilibrio de las poblaciones, porque nacimos encerrados en el mismo espacio con el país del cual nos libertamos, con el país al cual le arrancamos con la sangre en la cintura nuestra independencia. Es decir, que tenemos siempre el riesgo de volver al punto inicial en que perdimos la libertad, de volver al 1822. Mientras para los dominicanos la historia de 1844 es el momento más importante porque es el momento en que nace el Estado Nacional, en que los dominicanos tienen derecho al gobierno propio. Para los haitianos, en 1822, el momento en que ocupan la República Dominicana, es el mayor momento de gloria porque es el momento en que ellos se apropiaron del territorio de la República Dominicana y tienen siempre en su historiografía ese momento como un momento al cual irían como al estado ideal, al estado en que dominaron a los dominicanos. Por eso el lema de su escudo es l'unión fait la force, la unión naturalmente bajo el dominio de ellos. Y el lema de nuestro escudo es Dios, que es la religión católica, cristiana, occidental de los dominicanos, que los cristianos no actuaban como occidentales, sino tenían un conjunto de religión animista, el vudú, que es el predominante y el verdadero. Es como un país que tiene dos religiones y dos lenguas, pero la lengua verdadera es el creol, que es la que todo el mundo habla. La lengua importada, la lengua francesa, es un poco la lengua para exhibir hacia el exterior algo, para comunicarse con el exterior. Pero la lengua propia de los haitianos es el creol y la religión propia de los haitianos es el vudú, y el catolicismo y las demás formaciones son un poco para darse un tinte de igualdad con el resto del mundo, pero ellos tienen su lengua y su religión distinta de la nuestra. Por eso nuestro lema era Dios, que es lo que se opone al haitiano. Para Huártera es la visión general, patria, que es la unidad de los dominicanos, y libertad, que es el derecho a gobernarnos propiamente. Toda esa historia que está ahí latente ha sido vilipendiada, ha sido maltratada, ha sido postergada por grupos que tienen una visión antinacional y que han formado parte de las élites intelectuales dominicanas y que han sido terribles porque actualmente la enseñanza de la historia en la República Dominicana no se está divulgando, propalando como debiera, porque se ha perdido el sentido mismo de que la historia se escribe para crearle un pasado a los dominicanos. El niño que nació hoy, el niño que nació hace 10 años, no tiene pasado. Nosotros le fabricamos un pasado al enseñarle la historia dominicana para que cuando nosotros pasemos, porque pasaremos, no te quepa la menor duda, Ercilio, pasaremos al otro barrio. Cuando pasemos al otro barrio, le dejemos la antorcha a los que han de continuar la historia dominicana, la historia de un gran pueblo
la historia de una gran nación, la historia de la nación en la que nos hemos criado, en la que hemos vivido, en la que nacieron nuestros descendientes, en la que nacieron nuestros padres, nuestros descendientes, y que siempre responde a esos tres grupos: al grupo de los muertos, al grupo de los vivos y al grupo de los que vendrán. Y ese esquema general solo puede ser sustentado por la enseñanza de la historia. Sin esa enseñanza, el pueblo dominicano correría el riesgo de desperdigarse en el mundo. Los pueblos que tienen apego a su origen, a su historia, no desaparecen. Pensemos en el pueblo de Israel. Fue despojado de su territorio, fue atacado, fue exterminado, fue sometido a un holocausto. Sin embargo, se mantuvo siempre fiel a su historia, a la historia que fue durante mucho tiempo el único lugar de reunión de los judíos, y finalmente logró renacer como nación, como Estado, en 1948, cuando Ben-Gurión fundó el Estado de Israel. Eso solamente ocurre cuando hay en los individuos una pertenencia histórica, una relación de pertenencia, una relación de reconocimiento, una relación de identidad. Son tres elementos, tres factores capitales para que se mantenga la cohesión de la nación. Y esa cohesión solo será por la presencia en las mentes de cada uno de nosotros del relato histórico. Y ese relato histórico está siendo bombardeado por las ONG, bombardeado por gente que desconoce y bombardeado también por personas que no saben, que no conocen la importancia de ese relato en la conformación y en la continuidad histórica de la República Dominicana. Bueno, yo creo que aparte de lo que está haciendo el Ministerio de Educación, que está haciendo algo, aquí absolutamente nadie se ha dedicado, con excepción de ustedes, que son realmente son figuras altamente preocupadas por la historia de nuestro país, porque se ha dicho que los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Y nosotros que hemos sido invadidos por tantas potencias, no podemos dejarle a futuras generaciones el hecho de la ignorancia total de cómo fue nuestro pasado, quiénes participaron, por qué participaron, qué buscaban. Es decir, hemos tenido que luchar con grandes potencias hasta el 65 que tuvimos la intervención norteamericana, cosa que el pueblo dominicano desconoce totalmente, o en su mayoría la juventud dominicana desconoce lo que fue la intervención de 1965. Pero continuando con la historia, esa historia patria, esa historia de los trinitarios, esa historia de la restauración de la República, realmente, ¿usted a qué atribuye el hecho de que en determinados ministerios de educación, hace ya cerca de 30 años, se fuera eliminando sutilmente todo lo concerniente a la historia? Mire, yo entiendo que estamos en una especie de encrucijada con el vecino haitiano. Nuestros adversarios, que los adversarios de la nación dominicana penetraron en el Ministerio de Educación para favorecer el surgimiento de esta población haitiana en las escuelas, que esa penetración también la hicieron en el departamento de currículum, que es el que planifica la educación dominicana. Yo mismo denuncié hace unos 4 años cómo los manuales de historia estaban enseñando cosas que no correspondían al pasado dominicano. Estaban enseñando la historia haitiana, enseñando a colorear un mapa
los uniformes de los soldados haitianos, en lugar de enseñar la historia dominicana. Estaban enseñando incluso cosas que iban en contra de nuestra continuidad histórica, como ocurría, por ejemplo, con los manuales de la señora Quisqueya Lora, que es de la Academia de la Historia. O sea, porque en todo esto hay que decir que en la actualidad la iglesia está en manos de Lutero. Es lo que no se quiere decir. O sea, todo eso, personas que por ideales políticos izquierdistas que estuvieron de moda, no creían en la nación dominicana, han sacado la nación, han excluido la historia militar, han excluido los 12 años de guerra en contra de un enemigo avieso y hostil. La guerra comenzó en la fuente de Rodeo el 10 de marzo de 1844. Y duró hasta el 56. Duró hasta el 56. Hasta 56, 12 años de guerra plena. Y que esa guerra en la que ningún país ha peleado tanto contra un enemigo tan indómito, un enemigo que desconoció su propia existencia. Desde el momento mismo en que se funda el Estado haitiano, el 1 de enero de 1804, se comenzaron a hacerse los preparativos, a construirse las historias de ellos para tratar de apoderarse de la parte dominicana de la isla. En la Constitución de 1805, que imperó hasta 1874, establecía en su artículo 18 que Samaná, que la Saona, que toda la parte oriental pertenecía al Imperio de Haití. Artículo 18 de la Constitución Imperial de 1844, está en Google, lo pueden bajar y lo pueden ver. Y en el artículo 12, esa misma Constitución establecía que ningún blanco podía ser propietario ni desde luego ser ciudadano de ese nuevo Estado, con lo cual ya establecían, importaban a nuestro país la guerra racial que ellos, con la cual ellos desgarraron a su nación, porque la inauguración del Estado comenzó con la matanza de 40,000 blancos, encabezada por Dessalines. Hicieron lo mismo aquí en Moca y Santiago, donde había muchas poblaciones blancas. O sea, es decir, fue una matanza, la de Moca y Santiago, el degüello de Moca y Santiago, fue una matanza racista, racial, porque nació como un imperio lleno de odio. No tenía unidad cultural. En el momento de su independencia, en Sandomangue, que luego que llevaron a Haití, se hablaban 20 y pico de lenguas distintas. Eran africanos la mayoría. Y el mismo Dessalines era africano. O sea, no había unidad cultural porque eran culturas distintas. Lo único que lo unificaba era el odio profundo al blanco, al mulato, el odio al occidental, y de ese odio nació ese Estado. Por eso expulsaron a los más antiguos habitantes, que eran los franceses, porque los franceses, que luego fueron descalificados por los propios africanos como extranjeros, fueron los que trajeron a los africanos, o sea que debieron llegar antes que ellos, entiendo yo. Y entonces, evidentemente, a ellos también los sacaron y llegaron a esta parte de la isla tratando de apropiarse en 1805 del Estado dominicano de la isla, y no lo hicieron porque Luis Ferrán gobernó Santo Domingo desde 1802 hasta 1809, que es la era de Francia en Santo Domingo. Entonces, la intervención francesa evitó que se apropiaran de la isla, porque los franceses fueron ayudados por un buque, el buque de Missieri, y ese buque trajo muchos soldados, y en su retirada se llevaron a unas 600 personas, entre mujeres y niños, para servir de pasto sexual a la soldadesca haitiana. En su retirada quemaron las iglesias, los templos de Santiago y de Moca. En aquel momento el pueblo dominicano
era bastante religioso y abominó del incendio de las iglesias. Le parecía una aberración a los dominicanos y de ahí nace naturalmente un proceso de animalversión. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que esos intelectuales pertenecientes a esas banderías políticas de esos grupos que buscaban la unificación con Haití, el Partido Comunista Dominicano, que tenía una sola dirección y que dirigieron intelectualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esos grupos lo que han hecho ha sido el tratar de idealizar la dominación haitiana, de presentarla como algo necesario, de presentarla como una revolución, y como tienen una especie de santo grial, de mantra, todo lo que diga revolución le parece bien, cuando en realidad la famosa revolución haitiana fue una contrarrevolución, porque los haitianos lo que hicieron fue reintroducir en el mundo moderno, en el nuevo mundo, el fenómeno de la monarquía. La monarquía. Ellos trajeron la monarquía. Mientras Francia hizo una revolución para decapitar al rey, a Luis Capeto, a Luis XVI y a la reina María Antoinette, ellos hicieron una revolución para reinstalar a un rey, a Henri Christophe de Salines, a Zuluque, es decir, que eventualmente lo que ellos hicieron fue no una revolución, sino fue una contrarrevolución que a su vez también reimplantó la esclavitud de los negros contra los negros. Con negros esclavos construyó Christophe en 1815, construyó el gran palacio de la Citadel a 1000 metros de altitud, cargando piedras, y ahí murieron 22.000 negros esclavos. Eso naturalmente no se cuenta en la historia, porque lo que se quiere es hacer una historia maniquea del blanco malo y el negro bueno, ese tipo de tonterías que se dicen siempre y que forman parte de las cosas que vemos todos los días. Entonces, toda la historia dominicana ha sido secuestrada por esos grupos que se enquistaron en el Ministerio de Educación, y al hacerlo lo que han hecho es manipular la historia. Usted se lee ahora mismo la historia que ha elaborado la señora Quisqueya Lora y verá que aparentemente fueron los dominicanos que llamaron a los haitianos para que nos invadieran, para que nos esclavizaran. Es decir, toda una situación absolutamente absurda que quiere ignorar la resistencia dominicana que se manifestó desde el primer momento en que fue invadido el país por las tropas de Guayer, y que se manifestó posteriormente con mucho más vera, con mucho más pertinencia, a pesar de las desventajas dominicanas, que se manifestó en la guerra dominico-haitiana, que va desde ese 10 de marzo hasta la batalla de Jacuba en 1856. Don Manuel, ¿qué posibilidad hay de que el Ministerio de Educación, en este caso el Archivo General de la Nación, de igual manera la Academia Dominicana de la Historia y las universidades del país puedan iniciar, puedan hacer algo, puedan ubicar o por lo menos decidir iniciar una nueva, emprender, si cabe el término, una campaña para que en las escuelas, en los colegios, definitivamente en las universidades, se vuelva a impartir la historia. La historia que los niños que nacen hoy no la van a conocer nunca. Entonces, creo que sobre los hombros, tanto de las universidades como del Archivo General de la Nación, que ahí está haciendo un gran trabajo, igual que Educación está haciendo un gran trabajo, así como también la Academia Dominicana de la Historia y otros organismos más, pero no trasciende lo que hace muchas veces, a no ser lo que hace el Archivo General de la Nación. ¿Cree usted que hay posibilidad de que se pueda volver a impartir la historia, la verdadera historia nuestra?
no historia ficticia, no historia inventada por personas que lo hace con algún interés mercurial. Usted La que... verdadera historia nuestra, hay que situarla en una perspectiva en que todavía no se ha situado porque no se han puesto de acuerdo los miembros de la Academia Dominicana de la Historia, y porque muchos de los que hoy ocupan las posiciones cimeras más importantes, más destacadas, más descollantes en esos estamentos de la educación nacional, no tienen claro el objetivo para cuál se enseña la historia, porque la ideología contaminó enormemente ese objetivo, ¿no? Aunque hay buenos manuales, hay algunos buenos manuales, ¿no? Está el manual de Orlando Hinoa, el mismo de Moya Pons. La ideología, en cierto modo, fue un elemento en otros autores que desdibujó el conocimiento de la historia y se perdió el objetivo esencial, el objetivo por el cual un Estado promueve la enseñanza de la historia es crearle los valores y el pasado a su población, es nutrirlo de los elementos que van a justificar que los dominicanos que nacen hoy continúen esta historia dominicana, esta historia del pueblo dominicano. Es decir, porque si nosotros no tenemos en la mentalidad de los dominicanos el deseo de continuar la República Dominicana corre riesgo de desaparecer, porque no tendría justificación plena en sus elementos decisivos, en los que mandan, plena para su continuidad. Y yo creo que lo esencial, en todo caso, es que todos los dominicanos, comunicadores, periodistas, que están viendo el fenómeno, no le dejen esto a los historiadores. La historia es algo muy serio para dejársela a los historiadores. Algunos de ellos tienen sus banderías políticas, tienen sus objetivos muchas veces que no son los objetivos del Estado Nacional, que no son los objetivos de la continuidad histórica de nuestro Estado Nacional, y esa visión, naturalmente, la visión de continuar la historia dominicana, solamente la tienen aquellos que defienden un régimen abierto, pluralista, democrático, no los que han defendido dictaduras, que por lo general son totalitarias y no respetan la libertad ni la democracia, y en muchos casos se quieren inventar países, ¿no? Inventar sociedades nuevas, cosa que llevó en los años 60 a un baño de sangre a muchas juventudes, ¿no? Esos inventos, y todavía mucha gente quiere e intenta darle prioridad a eso, desconociendo el papel que la historia tiene en la continuidad del Estado Dominicano. Yo pienso que la historia es un asunto, como dije, no únicamente de los historiadores, no únicamente de los maestros, es un asunto de toda la sociedad. Porque toda la sociedad debe saber que en esa forja de ese pasado, que en ese relato histórico, está el porvenir de nuestra nación. Bien, vamos a pedirle a usted su anuncia para cumplir con nuestro compromiso comercial. Pausamos. Continuamos, amigos, con su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy hemos dado inicio a un espacio especial, El Pueblo Cuestiona y la Historia, para traer por lo menos 1 o 2 veces al mes historiadores que nos orienten, que eduquen al pueblo, personas realmente interesadas en que este pueblo no olvide su historia, una de las más hermosas historias que se conoce hasta ahora. Sin embargo, pensar
y esto lo hace uno con profundo dolor, con profunda preocupación, el hecho de que sabemos que las próximas generaciones no sabrán absolutamente nada de historia. No saben, la generación actual no sabe nada. Los jóvenes actuales no saben de historia, no saben nada. Sin embargo, como que no vemos mucho interés en determinados sectores, con excepción del Archivo de la Nación, el mismo Ministerio de Educación, no sé lo que está haciendo la Academia Dominicana de la Historia, apenas he asistido unas 5 o 6 veces a actividades allí, pero también creo que los mismos medios de comunicación debemos contribuir, y debo decir esto en beneficio de alguien que realmente para mí merece mucho respeto, que don Álvaro Arbelo Hijo. No transcurre una fecha histórica que don Álvaro Arbelo no haga un reconocimiento a ese acontecimiento. De manera que lo quiero reconocer públicamente. Si todo el mundo hiciera lo mismo, lo que hace Álvaro Arbelo Hijo, la cosa sería distinta en nuestro país. Sería distinta en nuestro país. Y nuestra niñez, nuestra juventud, y por qué no, la persona ya de edad avanzada, pudiéramos todos pues estar al día de qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué fue lo que hicieron nuestros fundadores, nuestros restauradores? ¿Qué se hizo en ese periodo de la dominación haitiana hasta el 27 de febrero de 1844? Que 1% muy elevado de la población joven, sobre todo, lo ignora. Lo ignora. Entonces, yo creo que realmente debemos aportar todo el mundo algo, alguna idea, una sugerencia para ver cómo cambiamos, si no radical, en parte, este deseo o este interés casi desmedido de determinados sectores de que el pueblo dominicano borre de su memoria la historia dominicana, olvidándose que los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Continuamos con don Manuel Núñez, conocido historiador dominicano, sólido intelectual. Solamente hay que leer sus obras históricas para uno darse cuenta cuál es su preocupación sobre la historia dominicana. Disculpa a los amigos telespectadores, estamos un poco disfónicos y esto pues nos hace forzar un poco la voz. En el caso específico del 27 de febrero, que celebramos un aniversario más de la independencia nacional, esos acontecimientos que dieron al traste con la separación, que aún no sabemos si fue separación, si fue independencia, pero muchos creemos que fue una separación de Haití, que la verdadera independencia se produjo en el año 1865. Realmente su opinión al respecto. Mire, yo he oído esa versión sobre si es independencia o separación. Yo creo que la visión de el quitarle el carácter de independencia a la independencia del febrero de 1844 es parte de ese desmonte de la historia dominicana. Es parte de la historia dominicana. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros enfrentamos a un enemigo que había prohibido la lengua española, que había prohibido la propiedad, que había prohibido la convivencia de los dominicanos, que había prohibido las fiestas nacionales, que había convertido las iglesias y las catedrales dominicanas en almacenes de víveres y respetándolas, que había prohibido la lengua española en todos los actos oficiales, había que hacerlo en francés. Un enemigo que a muchos dominicanos que emigraron a Cuba, que emigraron a Venezuela, que eran las familias más importantes, cuando pasaron 10 años, muchos quisieron volver al país desde Cuba, desde Venezuela, y fueron desconocidos por ser blancos nada más.
por no tener la piel negra que ellos reconocían como los legítimos dueños de la isla. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Pablo Duarte, con un grupo de dominicanos, organiza la independencia de ese grupo poderoso, de ese grupo humano poderoso que tenía 4 veces más población que los dominicanos, porque los haitianos eran casi 1 millón, nosotros éramos 240.000 habitantes apenas, en 1844, que tenía 5 veces más soldados. Los dominicanos nunca llegaron a ser 10.000 en los campos de batalla. Los haitianos tenían 50.000 soldados bajo armas, que tenía una economía 13 veces mayor. La economía haitiana había heredado todo el aparato productivo que Francia dejó allí, que era el tercer elemento de la economía francesa en importancia. Entonces, la superioridad militar, la superioridad económica, la superioridad demográfica, esos 3 factores hicieron que una parte de los dominicanos, el liderazgo dominicano más importante, porque Duarte correspondía en cierto modo a una minoría, encabezado por esos líderes que fueron Pedro Santana y Buenaventura Báez, que son los líderes de la Primera República, que duró 18 años. Ese liderazgo creía que no era posible mantener la independencia de Haití, porque era muy poderoso, y que había que ir a hacer un acuerdo internacional con una potencia extranjera. Un protectorado. Para un protectorado, para una anexión o para ceder territorio a cambio de un resguardo militar con relación a ese enemigo que en el 5 vino y masacró a los dominicanos. O sea, que estamos hablando de un enemigo que está ahí, que no reconoce la existencia de la República Dominicana como tal. Entonces, cuando se produce el desenlace primero, que es el aldabonazo de 1844, y luego de ese desenlace se producen 12 años de guerra, 12 años de guerra, no 2 años, como ocurrió con España, 12 años de guerra plena. Hasta el 56. Sí, llamarle a eso separación, como si fuéramos parte de un mismo pueblo, es una aberración. Esa es la independencia. Pero además, ¿por qué se produce la anexión a España? Por Haití. La anexión no fue un fenómeno es nihilo. No es que los dominicanos no querían ser dominicanos, no. La anexión de Santana, que Pedro Santana hace a España, la hace para evitar que Haití se apropie de este territorio. Es que se le ha comido el cerebro a los dominicanos, presentando la anexión como un acto irracional. No, la anexión se debe a los 3 factores que he citado, al factor demográfico, al factor militar y al factor económico. Imagínese usted, por ejemplo, que tuviésemos hoy en día, al día de hoy, un Haití que tuviese 40 millones de habitantes, ¿verdad? 40 millones de habitantes de aquel lado, que tuviese cohetes y una potencia militar extraordinaria, y que tuviese una economía saudita, ¿tiene? Y nosotros estuviéramos en guerra con ese Haití. Muchos dominicanos pensarían hoy en día que la solución pasaba por una cosa internacional, no por una guerra a muerte contra ese enemigo. Es decir, si nos colocamos al día de hoy con los mismos factores que he citado que operaron en 1844, al día de hoy hubiera surgido igualmente una corriente anexionista, baecista, que hubiese planteado, no, señores, estos muchachos van a la guerra, pero están locos, no vamos a ganar la guerra, porque Haití tiene 4 veces más población que nosotros, y tiene 50.000 soldados bajo armas, y tiene 13 veces más
grandeza en su economía que la nuestra, y la vamos a perder esa guerra y nos vamos a inmolar. Vamos a buscar un acuerdo con una potencia internacional que nos ampare, que nos proteja de este enemigo avieso y hostil que nos desquicia. Entonces, el momento de 1844, la independencia es una sola. Es una sola independencia. Es la independencia de 1844. Es la independencia en contra del dominio haitiano. Es la independencia que encabezó Juan Pablo Duarte. La otra cosa que se produce, la anexión y la restauración de la independencia, se produce cuando se pierde la fe, porque el enemigo no cesa. Haití no cesaba. Haití quería seguir peleando. Y como el enemigo no cesa en su ambición por apoderarse del territorio dominicano, porque ellos habían planificado la gran batalla, la tenía Zuluque para el año 59. No la emprendió porque lo tumbaron, pero Santana desde antes estaba enterado de esa batalla y estaba en tratativa para anexionar el país a una potencia extranjera para evitar que esa gran batalla, que Zuluque llamó la madre de todas las batallas, nos aniquilara. Entonces, se quiere, porque el objetivo, ¿cuál es el objetivo de plantear eso? El objetivo es que nos olvidemos de Haití, que no son un problema los haitianos. Es decir, como si fuéramos parte de un mismo pueblo. No puede ser separación porque no somos parte de un mismo pueblo. Nuestro pueblo es distinto al haitiano. Es contraproducente concebir esto como si fuera una separación de dos provincias, de Venezuela y Colombia. No, nunca pertenecimos al mismo Estado, nunca pertenecimos a la misma nación y nunca pertenecimos a la misma estructura económica, social y política. Somos dos pueblos distintos. Y esa distinción es la que hace que el pueblo dominicano conciba su guerra de independencia en contra de Haití. Guerra de independencia, que el llamarle separación es de conocer el valer de esa guerra, el arrojo de los soldados en los campos de batalla. La guerra de restauración en contra del dominio de España, que fue impuesto por los mismos dominicanos para evitar que Haití se adueñara de esto. Es una guerra de restauración, tal como se llama, de restauración de la independencia, que duró 2 años. O sea, 2 años no tienen más valer que 12 años de guerra. O sea, la independencia dominicana es la de 1844. El objetivo es, de algunos historiadores, es que nos olvidemos de Haití, para que dirijamos nuestra mirada a España, que sintamos horror de lo español y que con Haití lo disfracemos, hagamos un embeleco de todo eso. No, yo no soy partidario de eso. La guerra de nuestra independencia es la independencia de 1844. Y en 1865 se produjo la restauración de esa independencia que se perdió porque el jefe de la guerra, que era Santana, pensó que la guerra estaba perdida con Haití, porque Haití no paraba, quería seguir, y como no paraba, Haití anexionó la República a España para que por lo menos siguiéramos en el mismo, en la misma orquídea cultural, en el mismo odre cultural en el que habíamos estado desde el inicio de nuestra vida como nación. Y no era porque Santana y sus gentes no creían como que la República se podía mantener sola sin un protectorado. Santana y su gente, yo ya he explicado, había 3 factores. Los 3 factores, Haití tenía 4 veces más población que República Dominicana. Imagínese usted que Haití tenga hoy en día 40 millones de habitantes. Tenía 5 veces más soldados que nosotros. Imagínese usted que Haití tenga actualmente, en este momento, alrededor de 300,000 soldados. Y tenía una economía 13 veces mayor.
imagínense usted que Haití tenga un desarrollo japonés. Entonces, si tuviésemos hoy gravitando entre nosotros una guerra con Haití, Haití pretendiendo República Dominicana y Haití con esas ventajas, no todos los dominicanos plantearan hoy una independencia, ¿verdad? Habría habido algunos dominicanos, porque siempre hay cobardes, ¿no? Y traidores por demás, que hubiesen planteado, hay gente que diga, bueno, mira, no vamos a ganar la guerra, vamos a buscar un acuerdo internacional. Ellos son 40 millones, nosotros apenas somos 12 millones, nada más basta con que entren todos y nos tragan demográficamente. Entonces, el problema de Santana es ese, es que él se plantea, reflexiona sobre nuestra independencia, pensando en esos tres factores. Y esos tres factores son los mismos que influyen en Buenaventura Báez. No olvidemos las edades. Santana y Báez eran hombres de 40 y tantos de años, Duarte tenía 28 años. Los jóvenes son más impetuosos, más románticos. Pero el anexionismo fue una de las soluciones que se vio, digamos, que se acogió por la presencia de Haití. O sea, no es un asunto es nihilo, no es que los dominicanos no quieran que gobernarse a sí mismos, como se ha dicho, una serie de disparates, ¿no? No, el anexionismo viene porque Haití quiere apoderarse del territorio dominicano, porque su constitución de 1805 establece que esto es de ellos. Y eso estuvo presente en su constitución hasta 1874, hasta el gobierno de Ignacio González Santín, cuando se firma el Tratado de Amistad y Vecindad con Haití, y Haití reconoce por vez primera, cuando ya todos los países del mundo lo habían hecho, la independencia dominicana. Don Manuel, se ha hablado mucho de un acontecimiento y que la mayoría del pueblo dominicano lo ignora. Acontecimiento que realmente marcó la historia dominicana, pero que nunca se le ha hablado al pueblo con la claridad que el pueblo necesita y, en fin, ¿qué provocó esto? El degüello de Moca. El degüello de Moca se produjo durante la invasión de Dessalines en 1805, en abril de 1805. En su huida, en su partida. Dessalines entró a Santo Domingo con el objetivo de derribar el gobierno de Luis Ferrán. Ferrán logró el apoyo de los dominicanos, de los criollos, y el apoyo de un barco de guerra francés que vino, que ellos perdieron la batalla de San Carlos, que la cuenta muy bien de Monier de la Fossé, y se fueron. Al irse del país, incendiaron por vez primera Asua. Asua ha sido muy castigada por los haitianos. Una ciudad heroica realmente. Y se fueron, enfilaron hacia Santiago. En Santiago produjeron un degüello de personas en la iglesia de Santiago y luego la incendiaron, ¿no? A los dominicanos les parecía, a los de aquella época, a los de esta época descreída no, pero a los de aquella época les parecía un sacrilegio enorme el incendio de una iglesia, ¿no? Pegarle fuego a una iglesia. Y lo mismo hicieron en Moca. O sea, en Moca falleció aquel el padre Vázquez, Juan Vázquez, que escribió la famosa quintilla: ayer español nací, a la tarde etíope fui, a la noche fui francés, no sé qué será de mí. Ese padre Vázquez murió amarrado como un andullo en la iglesia, amarrado como un andullo
lo amarraron con cuerdas y lo sacrificaron, lo tiraron al incendio de la iglesia de Moca. Esos fueron los haitianos. Los haitianos, sí. Entonces, de ese episodio, que es un episodio, hay muchos episodios semejantes, contados por los haitianos, por los propios haitianos, no, porque aquí hay gente que dijo que eso era racismo, que eso no fue verdad, que no fue así. Ese señor Cordero Muchel, cuando los haitianos lo cuentan en su propia historia así, Mathieu lo cuenta a sí mismo. O sea, ¿qué ocurrió con todo eso? Ocurrió que el sobreviviente de la matanza, que sobrevivió porque tenía 2 mujeres ensangrentadas encima, que fue Gaspar Arredondo y Pichardo. Gaspar de Santiago. Gaspar Arredondo y Pichardo de Santiago logró huir a Cuba. Y Gaspar Arredondo y Pichardo escribió un relato sobre el degüello de Moca, publicado por Rodríguez de Morici, en el que él refiere que en aquel momento ser blanco era un delito. Era un delito. Un delito, sí. La gente eran matadas únicamente por el color de su piel. Después de Moca llegaron a Santiago e hicieron lo mismo. Lo mismo, sí. Ser blanco era un delito. Entonces, ese momento, además, después de esa matanza, se llevaron consigo, que episodio que fue contado por el historiador español que vivió en Santo Domingo, Estella, Santiago Estella, se llevaron a 400 y pico de mujeres y niños de dominicanos para ser usados como pasto y esclavos sexuales de los soldados haitianos. Entonces, evidentemente, ese episodio yo pienso que tiene que ser contado, como debe ser contada stricto sensu la guerra dominico-haitiana con todos sus episodios, ¿no? Porque fue una guerra heroica de un pueblo sin asistencia de nadie más. O sea, es decir, y enfrentando a un enemigo varias veces mayor. O sea, la guerra dominico-haitiana no es menos heroica que las guerras que llevó Bolívar en Sudamérica. Nosotros nos enfrentamos a un enemigo varias veces mayor que el que enfrentó Bolívar. Bolívar enfrentó en Carabobo y en Boyacá a un enemigo, a 5.000 o 6.000 españoles. Nosotros enfrentamos a 30.000 soldados en la primera campaña, haitianos, bien armados, con más poder que nosotros. Es decir, que evidentemente el heroísmo dominicano, que ha sido vilipendiado, desconocido, ninguneado por los propios dominicanos, no desmerece en nada en su valer el heroísmo de América del Sur y los grandes próceres de América. Don Manuel, ya finalmente quisiéramos nos dijera ¿cuántas guerras hemos tenido los dominicanos? ¿Cuántas guerras hemos tenido los dominicanos y contra quiénes? Nosotros